enfoques. Bien, interesante este tema de Ica, por lo menos ha obligado a la prensa, por más que haya querido, prensa grande por cierto, por más que haya querido ocultar, mostrar la miseria en la cual se encuentra, miseria material en la cual se encuentra toda esa zona devastada por el terremoto y que el gobierno alanista no hizo absolutamente nada, ¿no? Los miedos de Mauricio Mulder por ir a Ica evidenciaron con mayor, digamos, claridad que tienen miedo pues de enfrentar a su propia realidad, ¿no? Entonces ahora se va a formar, ya se formó prácticamente una comisión investigadora. Me parece que eso es positivo, ¿no? Eso es positivo. Claro que también se pudo haber hecho desde Lima, pero esa actitud de acercar a los congresistas a Ica, esperemos que dé resultados. Por eso es que hábilmente el presidente del Congreso, Daniel Abugataz, ya pasó la pelota al primer ministro Salomón Lerner, que sigue de perfil, ¿no? Sigue de perfil, no aparece, está escondido, y bueno, pues ya toda la lista de pedidos de los 43 distritos de Ica, ¿a dónde los va a llevar Daniel Abugataz, si él no tiene iniciativa de gasto? Le va a tocar la puerta a Salomón. Hola, Xiomi, ¿cómo estás? Toma, esta es la relación de todo lo que está pidiendo en Ica. Y le toca pues solucionar a Salomón ese tema. Así de sencillo y de fácil. Y por lo tanto, me parece que por ahí don Salomón va a tener bastante trabajo, ¿no? Bastante trabajo, ¿no? Entonces, Abugataz ya dijo que va a controlar, a presionar, a exigir a los ministros que den cumplimiento pues a las peticiones del pueblo, ¿no? Para eso lo está visitando. Y de otro lado, la señora Aída García Naranjo también ha presionado al primer ministro, lo que implica que ya tenemos, estimados amigos, pasado el mes de la resaca electoral, ahora sí ya tenemos el posicionamiento. Cada quien va a ir sumando y va a ir tratando de acrecentar sus cuotas de poder. Y bueno, precisamente hablando de poder, suma de cuotas de poder, de posicionamientos, ¿no? Ya está en las cabinas, ya está prácticamente en la mesa de conducción, la doctora Rosario Montero, con quien estamos ávidos de conversar con ella, ansioso de escuchar sus declaraciones, porque la verdad que de aquí tiene que salir un lomo saltado, pero sabroso, en materia de información. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder llegar hasta los lugares más lejanos del país, por la posibilidad de que Radio Cora tiene una gran llegada. Efectivamente, el día de ayer la defensa fue notificada aproximadamente a la 1 de la tarde sobre este fallo final, donde ya al haber votado el vocal Santa María Morillo a favor de la ponencia encabezada por el vocal supremo, el doctor Neira, hacían resolución y se confirmaba una reducción de la pena de 25 años impuesta en primera instancia por 19. Pero sin embargo, esta pena, que si bien es cierto ha sido reducida a 19 años, ha sido condenado a Antauro Humala por delitos que no le corresponden y que no deberían haber sido sancionados penalmente, como son el delito primero de homicidio, donde no se ha probado ni existe por la justicia peruana el autor material. La justicia ha concluido en la sentencia que le impone 19 años, que tanto sus coprocesados, Tito Palomino Almanza y el señor Ludeña Loaiza, el centinela, este soldado en actividad, han sido absueltos del delito de homicidio en virtud que no hay prueba que demuestre de qué fusil salieron las balas que impactaron en los cuerpos de los policías. Es decir, si no hay autor material, no hay ejecutor, es casi inconcebible por cualquier persona que pueda leer y pueda entender de manera lógica que Antauro Humala puede ser coautor de un delito de homicidio inexistente por parte de él. Es un proceso plagado y viciado desde el comienzo. Por eso siempre decimos que acá en 7 años en el Perú no hemos encontrado justicia. Siempre de por medio ha estado el tema político. El tema de Antauro Humala se ha politizado, se han sacado leyes con nombres propios, se ha distorsionado un debido proceso, no ha habido un proceso justo, no ha habido una actuación probatoria debida, y prueba de ello, desde que se inicia este proceso, ya de por sí es inconstitucional haberse sustraído al juez natural, que es el juez de Andahuaylas, para modificarse una ley procesal a fin de forzarla y juzgarlo a Antauro Humala en la ciudad de Lima.
Desde ahí ya estamos viendo el tema politizado estrictamente en el caso. ¿Y por qué se le ha sacado de la ciudad de Andahuaylas el caso, que debió ser juzgado por los jueces naturales de Andahuaylas? Porque ello hubiera permitido un esclarecimiento real de los hechos, porque la población era testigo de los hechos, de los actos políticos sociales sucedidos en el 2005, como usted lo ha manifestado, con gran respaldo popular. Y qué mejor testigo que la propia población, que estuvo expectante y apoyó esta acción política durante los 4 días que duró el Andahuaylazo. Correcto, doctora, pero lo cierto es de que usted y el padre de Antauro se allanaron, ¿no es cierto? Se allanaron porque estuvieron en las audiencias, no presentaron ningún recurso hasta donde conocemos, ¿no? Digamos, desconociendo esta sala, para que la gente lo entienda claro. Ustedes han estado en las audiencias, Antauro ha estado en las audiencias, han estado a la expectativa de la sentencia y salió la sentencia. Bangandá, 19 años y como dice la prensa, pues, es inapelable, no tiene derecho a indulto presidencial, beneficio penitenciario solo después del 2017. Entremos al juicio político. Si es así, como usted dice, ¿no? Es un juicio político, estos jueces son políticos, ¿no? César San Martín es un político, entonces dependen de Ollanta-Humala-Tazo y por lo tanto Ollanta-Humala-Tazo ha mandado a condenar a Antauro Humala para que no salga. ¿Es esta la lógica? Bueno, esa es la lógica suya. Primero, no, que usted ha podemos... dicho que es un juicio político. Exactamente, pero en ningún momento hemos dicho que entonces, detrás de esa es sentencia nosotros no podemos concluir lo que usted concluye. Esa es una deducción suya y que no la compartimos. ¿Cuál es su deducción? ¿Por qué? Porque primero la defensa jamás se allanó a este Poder Judicial ni se allanó a una competencia por la ciudad de Lima. Siempre desde un inicio se dedujo la excepción de incompetencia, donde llegó hasta la Corte Suprema y en el camino las leyes fueron cambiadas para forzar y legalizar que sea juzgado en la ciudad de Lima. Posteriormente, en la primera sala para reos en cárcel, también se dedujo una excepción de declinatoria de jurisdicción, en virtud que ese colegiado jamás fue competente para juzgar y condenar a Antauro Humala, que ha sido interpuesto el recurso impugnatorio ante la Corte Suprema y que la Corte Suprema no ha querido motivar, porque confirma pero Antauro no tiró las sillas en la Suprema, no se echó a dormir, no tiró las cosas, no tiró la computadora, o sea, se allanó, a eso me refiero. Porque Antauro Humala lo hemos visto en la televisión, que ha tirado las sillas, se ha tirado al suelo, ha tirado la computadora, etcétera, tratando de quebrar. O sea, ahí estamos viendo un desconocimiento, digamos, no quería quebrar el proceso, etcétera. Pero en la Suprema no fue así. Disculpe, pero usted distorsiona la verdad y la realidad. Cada comentario que usted realiza es ajeno a la verdad. ¿Y por qué decimos a la verdad? Por eso vamos a ponernos en consecuente. Usted me dice que es un juicio político. Está bien, pero no vamos a pelearnos entre nosotros, ¿no es cierto? Que la doctora conteste. Claro, porque usted hace una interpretación un poco errada de los hechos, ¿no? Primero dice de que nosotros no nos hemos debido allanar, no hemos debido aceptar, pero no se le puede negar el derecho de defensa. Para eso existe un proceso judicial donde los abogados tenemos que actuar de manera procesal y tenemos que ejecutar todo el mecanismo legal que nos da la ley. Ese mecanismo legal no significa que nosotros hemos usado todos los mecanismos legales, todas las nulidades, medios impugnatorios, declinatorias, excepciones han sido deducidas en este proceso que no han querido ser escuchados y que han sido atropellados de manera plena. En cuanto a que Antauro Humala constantemente tiraba sillas y carpetas, eso solo lo hemos visto en una oportunidad que se repite de manera continuada. Además, por esas sillas y carpetas no se dice porque las tiraba. Antauro Humala hubo un momento en que se quedó sin defensa y esta sala matonesca dirigida por la presidenta, la doctora Carmen Rojasi, que ella estuvo sí digitada políticamente porque su juicio de permanencia en el Poder Judicial dependía de que ella condenara a Antauro Humala a 25 años, porque si no iba a ser destituida por haber cambiado una sentencia a favor de un narcotraficante. Digamos que fue un acto de protesta ante la impotencia de lo que sucedió en esos momentos. ¿Por qué? Porque le imponían abogados de oficio que también han sido denunciados ante el Ministerio de Justicia y hasta el día de hoy nunca hubo respuesta de esa denuncia. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué juicio político? ¿Por qué? Porque la historia en este proceso de 7 años hemos visto que las decisiones, en el caso de Antauro, si bien es cierto ha sido sometido a un proceso judicial
las decisiones son políticas. Y prueba de ello ya es que arrancan del juez natural y se modifica la ley procesal para forzar que Antauro debe ser juzgado en Lima. Primera decisión política. Segunda decisión política lo vimos en el Tribunal Constitucional hace 2 años, cuando Antauro Humala debió salir en libertad por exceso de carcelería. ¿Decisión política de quién en todo caso? Bueno, habrá que preguntarle a los jueces de quién reciben esas órdenes. Pero usted está haciendo la afirmación, doctora. Porque es que es evidente. No insulte nuestra inteligencia. Por eso yo no estoy insultando a nadie. Porque no, es evidente. Usted dice decisión política es algo grave. Pero estamos hablando de la Corte Suprema. Estamos hablando del Tribunal Constitucional. Primero le voy a terminar con el Tribunal Constitucional, donde ya habían 4 votos a favor de los miembros del TC, donde tenía que emitir este voto donde Antauro Humala salía en libertad. Sin embargo, a última hora hubo una presión política del partido aprista, donde salieron tanto el congresista Mulder, que decía que no debía de aceptar y que se debía disolver el Tribunal Constitucional si daban una sentencia a favor de Antauro Humala. Entonces, ¿qué más prueba política que puede haber de por medio? Por eso voy a continuar, voy a terminar, y vamos a seguir la secuencia. Usted dice que es un juicio político. Es que usted me pregunta y entonces yo le estoy contestando. ¿Por qué decimos político? Porque dentro de estos 7 años las decisiones han sido políticas. Y en el Tribunal Constitucional salió toda una batería, inclusive el presidente en ese momento de la Corte Suprema, el doctor Villestein, que dijo que no iba a respetar la decisión del Tribunal Constitucional. Ahora en la Corte Suprema, ¿cuál es la ponencia? Sí, además, doctora, entendemos que este juicio no acaba de empezar. Este juicio viene de años atrás. Hace 7 años. Claro, entonces en su momento había una presión política bárbara. Eso es clarísimo. Y son los mismos que siguen presionando. Exacto, y prueba de ello que la ponencia que ha ganado y que ha tenido los 4 votos, quien la preside, esa ponencia, quien la ha motivado es el juez Neira. ¿Quién es el juez Neira? Hoy vocal supremo, es el juez que estuvo de presidente de la Corte del Cono Norte en la época en que eran digitadas las Cortes de Lima por el CIN. Era un vocal fujimontesinista, bueno, donde él, al igual que Rodríguez Medrano, eran digitados en las Cortes. ¿Qué más prueba de una politización donde esta sentencia tiene un móvil de los fujimontesinistas? Porque ellos saben que su salida de Fujimori es a través, colgándose de la salida con Antauro Humala. Entonces, ¿qué más prueba política quiere usted de este caso? Lo he dicho inclusive ayer, he sido bien claro, ¿no? O sea, nosotros no nos alegramos por ese tipo de sentencias, porque de todas maneras es punición. O sea, eso ni vuelta que darle. Ahora, el tema es, usted entonces dice, si hay un juicio político, ¿cuál es el fundamento? Son jueces fujimontesinistas. Perfecto. Entonces quiere decir que en este momento, Ollanta Humala, el señor Antauro Humala y todos los que estuvimos apoyando el cambio de modelo económico y que ganamos en las elecciones del 5 de junio, estamos secuestrados por jueces fujimontesinistas. ¿Esa es su tesis? Todavía quedan rezagos de la mafia montesinista que han pasado desapercibidos, y acuérdese que hay 1.600 videos que todavía están escondidos y que vienen siendo extorsionados esas personas. Así de que cuando salgan la totalidad de videos veremos pues quiénes son quién, pero hay jueces que se han camuflado, se han pasado desapercibidos y el tiempo ayuda a olvidar y aparentemente nos hemos olvidado, pero no nos olvidamos. El señor Neira era un juez que presidía la Corte del Cono Norte y era un juez digitado, y que también, al igual que Rodríguez Medrano, porque nadie va a concebir que un juez independiente y justo va a estar de presidente de una Corte del Cono Norte sin recibir ninguna digitación del CIN, cuando todos hemos visto ante cámaras que las decisiones judiciales venían del CIN y donde no había una independencia del Poder Judicial, como hasta ahora todavía no hay. Pregúntele al ciudadano de a pie si encuentra justicia en este país. ¿Por qué decimos político? Porque en estos 7 años, si bien no compartimos este fallo final de la Corte Suprema, en algo hemos conseguido que se reconozca el hecho político como un delito político. La Corte Suprema, en este fallo final arbitrario y totalmente irregular, inconstitucional, ha concluido que el delito cometido en Andahuaylas es un delito político. Sin embargo, pese a que ha reconocido que es un delito político y que la doctrina nacional e internacional considera que siendo el móvil un móvil político y no delincuencial, los otros actos, los otros delitos que se pudieran haber generado
deben ser subsumidos al tipo político, sea rebelión o sea sedición, como ya lo había planteado la otra ponencia que la presidía el doctor Villestein, y donde no ha debido de ser sentenciado por otros delitos comunes, pero se ha forzado la figura del secuestro. ¿Para qué? Para prolongar la detención de Antauro Humala, para que Antauro Humala sea silenciado, porque es un peligro para los intereses de del poder económico en el país, y más aún porque todos estos años lo que se quiere esconder es no al retorno de la legítima Constitución de 1979. ¿Y quién lidera esta lucha política del retorno de la Constitución? Son los hermanos Humala. No nos podemos olvidar que tanto el presidente Ollanta Humala como Antauro Humala, que iniciaron su vida política en Locumba, su planteamiento político era el retorno de la legítima Constitución de 1979. Doctora Rosario, a ver, nuevamente, o sea, tengo que decirlo de repente modestamente, yo escribí un artículo y dije en programas radiales que Antauro Humala se estaba conduciendo políticamente mal, mediáticamente mal y políticamente mal, o sea, demostrando una falta de estrategia política. ¿Por qué? Porque él se dejó sobreponer demasiado. Usted formó parte inclusive de esa sobreposición. Salió en todos los canales, declaró a su gusto, se despachó a la manera que quiso, y simplemente, si él sabía y usted sabía, y todo el nacacerismo sabía que este juicio era político, nos ponemos en esa lógica. Es un juicio político, perfecto, pero Antauro Humala, antes de la sentencia, salió en todos los medios de comunicación, prestó declaraciones a medio mundo, inclusive con ínfula de grandeza, que él va a salir y que él sale de todas maneras, que esto me lo... Y simplemente logró copar todos los medios, se perjudicó a sí mismo y ha dado todos los pretextos para que al final y al cabo no le den 17 años, que son 2 añitos. O sea, ahí sí podríamos decir que habría una intencionalidad política. Le han dado 19, no sentenciado por delitos comunes, prácticamente lo refunden, y solamente queda al Congreso de la República para la amnistía. Ni siquiera el presidente de la República lo puede indultar, y ahora a usted le queda simple y llanamente apelar. Respóndame esas dos cosas. ¿Usted está de acuerdo con que hubo un error político infantil de Antauro Humala de sobreexponerse, de declarar torpeza? Y segundo, ¿a dónde pretende usted apelar ahora? Porque esta sentencia ya no la mueve nadie. Le digamos lo que digamos, lloremos, patalemos, esta sentencia no la mueve nadie, salvo ¿no? en la siguiente instancia, que puede ser la Corte Interamericana o a donde usted apela. ¿Qué dice usted de ello? Bueno, yo creo que su corazoncito es nacionalista. Es evidente que usted es pro Ollanta. Entonces, tengo que tener en cuenta que el panelista tiene su corazón y tiene su línea política. Desde ya yo le digo que no puede ser ningún error, y prueba de que no ha sido ningún error que Antauro Humala haya expresado sus ideas son las llamadas del público. Las llamadas del público te demuestran que la población ha tomado conciencia de la realidad de lo que fue Andahuaylas, y la población ha tomado conciencia de que el único que puede hasta hoy día luchar por el retorno de la Constitución de 1979 es Antauro Humala. Y Antauro Humala, al haber salido a los medios a declarar, le está poniendo contra la pared al presidente Ollanta Humala para que no se olvide su planteamiento político y su plan originario de Locumba, donde ambos hermanos han luchado políticamente por el restablecimiento de la Constitución de 1979, porque volvemos a reiterar, si nosotros hemos vivido una dictadura que duró 11 años, donde no solo se pateó a las instituciones, al poder legislativo, al poder ejecutivo y a los poderes del Estado, como es el Poder Judicial, se tomó a las instituciones públicas, el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, la Fiscalía de la Nación, entonces no solo se vamos a recobrar el Estado de Derecho a través de los poderes del Estado hoy día recuperados democráticamente, sino también que se pateó el orden democrático. ¿Y quién es el orden democrático? La Constitución. Se pateó la legítima Constitución de 1979 y sin embargo, hasta el día de hoy este proceso democrático es imperfecto, porque no se quiere completar la democracia en el Perú retornando a la legítima Constitución de 1979. Y por eso Antauro Humala mañana está sacando un manifiesto desde el penal de Piedras Gordas, donde le está conminando a su hermano, el presidente Ollanta Humala, a que se defina, a que diga si va a retornar o no a la Constitución de 1979,
porque el pueblo no puede ser engañado 5 años más. Ya ha sido engañado por los presidentes como el señor Toledo, que prometió el retorno de la legítima Constitución de 1979 y se olvidó. Alan García, otro mentiroso que también dijo retorno a la Constitución de 1979 y se olvidó. Hoy día Ollantumala legitima la acción política de Andahuaylas juramentando, invocando los principios y valores de la Constitución de 1979, sus dos vicepresidentes también, y sin embargo cuando se le enfrenta, cuando los poderes económicos le dicen usted pone en peligro el sistema, ¿qué dice? Se tira para atrás, se vuelve cobarde y ¿qué dice? No está en agenda, pero no lo descarta. ¿En qué agenda está? ¿En la agenda de este año, del próximo año, cuando se vaya o nunca lo va a dar? Entonces él tiene que ser consecuente con sus ideas, porque no va a engañar a este pueblo llevándole un regalito como le está llevando hoy día para silenciar las acciones políticas de los pueblos. Los pueblos ya están cansados de los regalitos que le está llevando. Esa es la típica política del fujimorismo, que le llevaba regalitos para callar y idiotizar a un pueblo, pero el pueblo ya ha aprendido de esos regalitos y le va a exigir que cumpla con su planteamiento original, porque el pueblo no ha votado por su hoja de ruta que ahora quiere quedar bien con la derecha y que la derecha nunca le dio el triunfo, ni nunca lo apoyó, ni nunca estuvo de acuerdo con él. La derecha no le ha dado el voto al señor Ollantumala. Quien lo ha hecho presidente al señor Ollantumala es el pueblo y el pueblo le exige la grande reforma. Ya la defensa había anticipado que sea el fallo a favor de la 19 años de pena condenatoria 17, íbamos a interponer una acción de garantía constitucional porque la defensa buscaba la nulidad de este proceso. No podíamos admitir que Antauro Humala cargue la responsabilidad de 4 muertes que no han sido esclarecidas hasta el día de hoy quiénes son los ejecutores de esta muerte de los policías. Desde ahí no podemos admitir que la justicia se ha coludido para una impunidad, una mala seña para el Estado de Derecho en el Perú, donde la justicia, por única vez creo, no ha querido esclarecer quiénes serían los autores. Vamos a acudir a la vía constitucional, es decir, cuando hay violación del debido proceso en un juicio, como en el caso de Antauro Humala, evidentemente violado desde el inicio, como lo he explicado anteriormente, y más aún que se ha violado el derecho a la prueba al no haberse admitido la reconstrucción de los hechos que hubiera demostrado que no existen los delitos de secuestro, no existen los delitos de rebelión y los otros delitos más que se le imputaron a Antauro Humala. Antauro Humala solo debió ser juzgado por el delito político y condenado por el delito político de sedición. ¿Y por qué decimos sedición? Porque Antauro Humala nunca pretendió dar un golpe de Estado en Andahuaylas. El golpe de Estado es cuando tú derrocas al presidente supuestamente legítimo y tú quieres usurpar el poder para tomar el poder. Antauro Humala nunca pidió tomar el poder. Antauro Humala pedía la renuncia del legítimo gobernante en ese momento, el señor Toledo, en virtud del artículo 307 de la Constitución Legítima de 1979, que es gobernante ilegítimo todo gobernante que ha regresado a la vida democrática y que no ha restablecido el orden constitucional. La Constitución Política del Estado considera ilegítimo a todo gobernante posterior que no la restablece. Bien, ante un juez constitucional agotaremos la vía nacional, que ya sabemos que no vamos a encontrar justicia, porque si en 7 años no hemos encontrado justicia en ningún poder judicial, ni menos del Tribunal Constitucional, desde ya sabemos que los fallos van a ser adversos, pero tenemos la confianza que una Corte Interamericana, una Corte supranacional, sí nos dé un fallo a favor, como ya tenemos el antecedente de muchos fallos que han rectificado estos fallos políticos, como el caso de dueños de canales que han sido restituidos en su canal, donde la justicia supranacional les ha reconocido los derechos violados, atropellados en procesos judiciales arbitrarios e injustos. ¿Y ustedes no creen en el referéndum? También todas las posibilidades se pueden abrir. Desde ya, si la situación carcelaria de Antauro Humala es política, su salida es política. En el Perú las leyes se dan y a diario se cambian. Así como hay una ley que prohíbe y que no da la posibilidad de un indulto, esa ley puede ser cambiada. Asimismo, también puede ser cambiada para no darle al final beneficios si quieren que permanezca los 19 años cumplidos. Entonces va a ser decisión política si Antauro Humala sale en libertad o no sale en libertad. Porque ¿qué pasaría si mañana el Congreso de la República cambia la ley de beneficios penitenciarios y dice hay semi-libertad para el delito de rebelión y secuestro? Antauro estaría libre. Se aplica, pero el Congreso no lo va a dar. ¿Por qué? Porque los fujimoristas no quieren la salida todavía de Antauro Humala. A los fujimoristas les conviene que Antauro Humala todavía permanezca en libertad para hacer una negociación en el Congreso de la República y unir la salida de Alberto Fujimori y del señor... primer ministro. Claro, por supuesto. Bueno, ese es un tema ya político que el presidente de la República... Lo que está planteando el líder etnocacerista
es el retorno a la legítima Constitución de 1979. Y el presidente de la República tiene que definirse. No puede seguir dilatando una situación y dejando al país de nuevamente engañado, como los otros dos gobernantes que lo han engañado. Si él ha manifestado en su propuesta de campaña el retorno a la Constitución de 1979, ha juramentado él y sus dos presidentes invocando la Constitución de 1979, eso significa que ha abierto el camino al retorno democrático del orden constitucional legítimo. Entonces que se defina. Antauro Humala lo único que le pide al presidente de la República: defínete para que esta lucha política sea consecuente y que mi carcelería y la tuya en su momento, cuando fuimos ambos aprisionados y después amnistiados, no sea una lucha política en vano. Correcto, doctora. Nosotros hemos dicho aquí en varias oportunidades, en frío, en tibio y en caliente, que lo de Antauro Humala es un tema político porque es un preso político, eso está claro, eso es evidente. Nosotros sabemos de su apasionamiento, de su emotividad. Me ha dicho que tengo corazón ollantita. Yo no tengo ningún corazón ollantita ni de nadie, ¿no? Lo único que quiero es a mi gata, a mi hijo y a mi mujer, se acabó, ¿no? Y a Dios, y a la patria, ¿no? Pero entiendo, ¿no? Y yo soy un tuitero muy conocido. Cuando usted le dio la entrevista a Beto Ortiz, estuve ahí, ¿no? Y usted pues manifestó su admiración, así lo dijo, ¿no? Su admiración por Antauro Humala, y bueno, pues el Twitter comenzó a brincar inmediatamente. Lo primero que dijeron, Rosario Montero, se derrite de amor por Antauro Humala. ¿Qué dice usted a eso? Porque nuestros radioyentes han escuchado su fuerza, su ímpetu, su emoción, su garra. Hay amor, hay amor. Hay amor al proceso mismo, hay amor a la causa denominada Andahuay Lazo 2005, porque como le manifesté a Beto Ortiz, quien no me conoce... Pero no pensaría que usted esté enamorada. No, señor, es que yo no voy a ir a buscar amores a un penal ni a una persona que está procesada. Pero Nora Bruce sí lo hacía. Bueno, pregúntele a Nora Bruce, es su pareja sentimental y él, su vida personal no la vamos a discutir acá. Usted también puede ser que tenga amores escondidos y que no lo sabemos, ¿no? Y los hombres tienen esa particularidad de tener amores escondidos y que los niegan y los esconden, pero eso es su vida personal. La vida personal no nos interesa. Ya ves, Beto Ortiz, es mentira eso de que esté enamorada. No, y lo digo porque nos escuchan de todo lugar. Es que ¿sabe qué pasa? De que la gente no concibe... Usted ha descartado eso, que los tuiteros dijeron, sí, ella está enamorada. Es que no solo han dicho que estoy enamorada. Es que solamente no dicen que estoy enamorada, dicen que me pagan chaves, que recibo grandes cantidades de dinero. Entonces pues hay que admitirlo, porque a quien estoy defendiendo no es a una monedita de oro que a todo el mundo le cae bien y simpáticamente. Entonces, así como hay personas que están a favor de Antauro Humala, también hay personas que están en contra. Y esas personas que están en contra utilizan la web para insultar, para decir, pero hay que tomarlo deportivamente, porque no me lo voy a tomar a pecho si el señor Beto Ortiz no tiene otros recursos periodísticos, porque se le agotó la capacidad de entrevistar, ya va a un lado un poco pues, lamentable como la que usted está corriendo y está diciendo hay amor, no hay amor. Entonces yo me río nomás. ¿Por qué? Porque yo soy apasionada en mi defensa, y no solo en este caso, Antauro Humala. ¿Está optimista? Él se siente fortalecido, él manifiesta que como un líder político del partido etnocacerista y con una sentencia arbitraria e injusta, donde la población a través de las llamadas se manifiesta que también comparten que es una sentencia totalmente arbitraria y no fundada en derecho, a él lo fortalece como líder político y como líder de su partido etnocacerista, y donde le están dando más martirologio, como él manifiesta, porque todos esos líderes políticos que han tenido su martirologio en su momento han sido aprisionados por sus ideas, han salido y después han gobernado el país, y prueba de ello es el partido aprista, que también han sido perseguidos políticamente, han sufrido prisiones y después han gobernado, pues en 2 oportunidades han ganado las elecciones. Entonces Antauro Humala sabe que también que la historia le va a dar la razón, y es cuestión de tiempo nada más. Damos un abrazo desde esta tribuna. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y por la oportunidad de poder llegar a más oyentes y crear conciencia, una conciencia democrática. El pueblo debe entender que el proceso constitucional en el Perú todavía no está completado. Tiene que retornarse no solo
recuperarse las instituciones como se han recuperado, sino también recuperarse el orden constitucional. Es necesario un retorno a la legítima Constitución de 1979, Constitución legítima, y de haber algunos cambios que son necesarios deberían hacerse. Nadie lo niega, pero no sé por qué han cerrado toda posibilidad y dicen que esta blanda constitución delincuencial que buscaba solo perpetrarse en el poder y saquear los recursos del Estado sea legítima. Quien dice que es legítima, pues está yendo contra el pueblo, y decirle que el pueblo no sabe ni lo que dice la Constitución es insultarlo. El pueblo sabe, porque sabe que a partir de esa Constitución de 1993 se acabó la estabilidad laboral en el Perú, y donde se crearon los servicios. Pregúntele al pueblo en qué momento se dieron los grandes despidos masivos, en qué momento aparecieron los servicios, en qué momento no existe estabilidad laboral, a partir de esta ilegítima Constitución de 1979. ¿Y a quién le interesa el no retorno a esta Constitución? A los grandes capitales que quieren seguir abusando de este pueblo, pero el pueblo es consciente, el pueblo sabe que tiene que recuperar sus derechos y sabe que la realidad es otra y que la verdadera estabilidad laboral no la va a dar la Constitución de 1993, se la va a dar la Constitución de 1979, que sí era protectora de los derechos laborales. Pregúntele ahora al taxista que tiene que buscar un trabajo independiente, al mototaxista que fue votado, despedido por el gobierno fujimorista gracias a esta Constitución de 1979.